Ya, la grabación se inició. La clase de hoy va a tratar de Excel. Más que nada va a ser una explicación básica de Excel y con la cual vamos a aplicar unas fórmulas también que son las fórmulas básicas de aritmética, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Primero que todo, el objetivo es conocer qué es Excel, identificar las funciones aritméticas básicas de este, conocer las características del Excel y conocer el concepto de las funciones en Excel. Básicamente el Excel, chiquilla, es un programa que desarrolló Microsoft para poder utilizarlo con base de datos. Este programa se incluye en el Office. En Excel tenemos una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo nos va a permitir manipular más que nada tanto datos numéricos como alfabéticos para poder generar una base de datos como tal. Y estos se unen entre filas y columnas. Y aquí está lo que es una hoja de cálculo. Es esto, lo que ustedes ven en el Excel. Cual tiene archivo, inicio, lo mismo como herramientas que tiene el Word. Pero esto es la hoja de cálculo. Se compone por filas y columnas. Todo esto van a llevar registros en su interior, ya sean numéricos o alfanuméricos. Es importante decir sí que las hojas de cálculo recién aparecieron en el 1960 como herramienta informática y básicamente estas simulan la hoja contable que tenían los contadores en esa época. Y aquí un poquito de historia del Excel. Básicamente en el año 82 Microsoft ya tiene como más poder y empieza a sacar las primeras hojas de cálculo, incursionando en ese mercado que ellos no habían visto. Y habían otras hojas de cálculo que se utilizaban en ese entonces, que era VisiCalc, la cual era el primer programa informático de hojas de cálculo para computadores personales. Si se fijan aquí coloqué imágenes de los distintos iconos que ha tenido Excel durante su desarrollo, hasta el actual que todos conocemos que es ese verdecito con la X. Habían distintas computadoras que se podían utilizar y la hoja de cálculo Lotus, que es esta, fue la más popular en esa época en la década de los 80. Se vendió mucho ese programa y ya para el 85 Microsoft deja a un lado su producto multiplan y comienza a trabajar con la primera versión de Excel, que es el que actualmente nosotros hoy en día conocemos. Las primeras versiones de Excel sí funcionaban solo en Macintosh, a pesar de que era Microsoft, funcionaban solamente en las computadoras Apple. Pero después ya lanza el Excel 2.0 y ese ya sí se podía ejecutar en la plataforma de Windows y ahí el crecimiento y popularidad de la hoja fue incrementando hasta el día de hoy. Es importante destacar sí que los avances que ha tenido Excel lo hacen una herramienta bastante versátil, ya que podemos utilizarla tanto en el ámbito profesional, ámbito personal, pero en el lugar donde más vemos la utilización de Excel es en el ámbito laboral. ¿En qué en qué se distingue Excel de los demás programas ofimáticos? Recordando que el programa ofimático es el que se utiliza en la oficina, ya que este nos ayuda a organizar distintos datos en la fila y columnas, como le estaba diciendo. Introducimos datos numéricos alfanuméricos, los cuales nos va a ayudar a llevar un orden en la tabulación de los datos posteriores, dando un sinfín de funciones, tanto matemáticas como matemáticas más complejas. Y hay distintas funciones en Excel que lo vamos a ir viendo más adelante, que una de las funciones es la tipológica. Y básicamente, ¿para qué sirven todo esto? Porque nos facilita el trabajo, nos facilita analizar, generar reportes distintos mediante distintas herramientas de gráficos y tablas dinámicas.
La característica más singular del Excel es la hoja de cálculo como tal, ya que esa muestra la matriz y las dimensiones en las cuales está formada la hoja de cálculo como tal, y donde yo puedo hacer la intersección entre una hoja de cálculo, como es la columna, y la fila. Después igual les voy a mostrar un poquito con el Excel cómo es. Esta hoja de cálculo tiene celda, y las celdas tienen una dirección única. Tienen una letra y un número, los cuales van a hacer que la celda sea única dentro de la hoja de cálculo para poder trabajar de una manera más organizada. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos las columnas, que son las que van hacia abajo, y las filas. Y aquí señalizamos la A1. La columna tiene la letra y la fila tiene el número. Ahí en las celdas podemos ingresar datos alfanuméricos, numéricos, y es una manera fácil de identificar si el dato numérico o el texto es validado por el tipo de celda que introducimos, porque cada celda tiene un tipo de celda en el cual yo puedo introducir un valor o una letra. Estos generalmente se van alineando desde izquierda y los datos numéricos se alinean a la derecha, por lo general. Como lo vemos así. Tenemos, por ejemplo, mi empresa dice producto, el precio del producto, la cantidad. Entonces vamos con los computadores que valen 1000 y hay cantidad 3. Y así sucesivamente podemos ir generando el ingreso de los datos al Excel. Y es importante que de esta manera se van reconociendo los datos, ya sean numéricos, como se ve aquí, o alfanuméricos, como se ve en el lado izquierdo de la imagen. Y acá está lo importante, que esto sí lo tenemos que aplicar, que hay distintas operaciones aritméticas que se pueden realizar en el Excel. Dentro de estas son las más simples, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Y cómo lo voy generando? Porque al utilizar Excel debo colocar el igual en la celda, que después se lo voy a mostrar, o el signo más al inicio de la celda, y seguido de la fórmula que se desea ejecutar. Por ejemplo, sumar igual 2 más 4 más 8, restar, multiplicar, dividir. Igual, en sí yo prefiero ocupar el igual porque así no se confunde en el momento de realizar la acción matemática. Y es como se ve aquí. Y entonces el mismo programa automáticamente define que esto es una suma y después se puede realizar la operación matemática sin ningún problema. Igual se pueden colocar fórmulas mucho mayores en las cuales nosotros podemos generar distintos caracteres. Es importante que las fórmulas están prescritas en el Excel, donde yo las puedo buscar en un listado que yo después les voy a mostrar. Por ejemplo, que hay una fórmula mayor donde tomo dos valores, los selecciono y los estoy sumando. Que eso igual yo se los voy a mostrar ahora en el Excel. Y es súper importante que el Excel tiene muchas utilidades, por eso para sacar el máximo provecho, tenemos las funciones de Excel. Y esto nos va a ayudar a efectuar cálculos distintos dependiendo de lo que nosotros requerimos, validación de datos, entre otras cosas. Y la función es que nos va a entregar un valor fidedigno y real al momento de generar un cálculo o un ingreso de datos. Aquí, por ejemplo, vamos a ejecutar la función promedio, que esta igual es la que les interesa a ustedes, en la cual sale promedio. Sale cómo colocarlo. Abro paréntesis, número 1, punto coma, número 2, punto coma, y así sucesivamente, como se ve en esta imagen. Aquí lo voy a agrandar un poquito para que la vean más. Si se fijan, ahí está sacando el promedio de 300, 400, 380, 370 y 423.
hay distintas funcionalidades que se pueden categorizar, donde están las funciones de búsqueda, referencia, funciones lógicas, de texto, de fecha y hora, entre otras funciones que vamos a ir hablando dentro de el mismo curso que estamos ahora actualmente. Esto es importante. Si hay que conocer las distintas funciones, hay una pestaña que dice fórmulas y se van a mostrar en la hoja de cálculo, como se ve aquí. Donde usted aprieta la fórmula y tiene que ir rellenando esta. En Excel, chicas, también se pueden hacer gráficos. Y esa es una de las razones por las cuales el Excel ha sido tan utilizado para poder generar distintas tabulaciones de datos. Porque ya se pueden utilizar los gráficos con todos los datos que yo ingresé para validar ventas, para hacer epidemiología, que es lo que más lo van a utilizar ustedes, para visualizar una recogida de datos que yo pueda tener, entre otras cosas. Y está en insertar y sale gráficos. Que eso igual yo se lo voy a explicar más adelante. Cómo poder realizar un gráfico como tal. Los gráficos en Excel, básicamente tenemos distintos tipos de gráficos. Columnas, líneas, circulares, barras, áreas, X y de dispersión, cotizaciones, superficie radial y cuadro combinado. En los cuales nosotros las que más vamos a utilizar, lo más probable es que sean las de columnas, líneas o circulares. Igual podemos ocupar los de barras. Y aquí ya lo que es la tabulación de datos, que el Excel básicamente se ocupa mayormente para poder tabular datos, en los cuales poder trabajar de manera más sencilla. Si se fijan, aquí tenemos expedición, acción, fecha de acción, estado final. Entonces así se ve la tabulación de las cosas que yo voy realizando y tengo un orden posterior para poder generarlo. Y esto es súper importante, ya que al trabajar con los datos es posible darle un formato a la tabla dependiendo de lo que yo necesite, porque le doy un formato condicional. ¿Qué quiere decir que le doy un formato condicional? Que a esa celda no va a ingresar ningún otro dígito, número o letra que yo no haya asignado a la celda. Como por ejemplo, acá que se ve que es general, puedo ocupar cualquier cosa. Pero puedo colocarle fecha, puedo colocar hora, entonces no va a ingresar nada que no sea dentro de la fecha u hora que se estipule por el programa. Cuando nosotros trabajamos ya con datos tabulares, podemos filtrar la información, podemos realizar búsquedas más rápidas y nos va a garantizar un trabajo más óptimo, que se hace con la tecla filtro, que ahí está marcada. Yo voy seleccionando toda la parte de arriba de las columnas y filtro, y yo puedo ir filtrando por nombre, por root, por precio, por lo que yo esté buscando. Y es importante que hay distintas versiones. De hecho, las versiones partieron de Excel 2003, 2007, el 2010, 2013, 2016, 2019 y la última que es el Excel 365 que viene en el Office 365. Y aquí las versiones de Excel van mejorando cada vez y cada año se van generando distintos cambios, como que ya lo podemos utilizar en nuestros teléfonos celulares. Esa es la presentación de la clase. Ahora les voy a abrir el Excel para mostrarles cómo se genera una base de datos. Ya. Aquí hay un Excel en el cual yo tengo notas. Si se fijan en esta base de datos, tengo el nombre de la persona, el apellido, el root, podría ser la institución de departamento, sale el correo de esta persona, la nota y cuándo fue la descarga que realicé. ¿Cómo yo puedo filtrar esto? Porque si fijan, yo ya lo tengo filtrado. Sale ordenar y filtrar. Si yo quiero colocar el filtro, lo coloco de esta manera. Por ejemplo, yo puedo filtrar toda la gente que tiene
nota 7. Y me aparecen toda la gente que tiene nota 7. Y así yo puedo ir filtrando según lo que quiera encontrar. Por ejemplo, si quiero buscar a un alumno por su apellido, busco, por ejemplo, Ramos y veo todos los datos de él. Nombre, root, correo, y ahí la nota. Para hacer la suma o restas, chiquillos, es súper sencillo. Me coloco en cualquier celda, coloco el signo igual y coloco el número 10 más 2. Después yo aprieto intro. Entonces ahí eso queda como suma. Me queda automáticamente el resultado. Pero si yo quisiera sacar el resultado de una nota, por ejemplo, colocando que acá está el 35%, que esta valga el 25%, y esto valga el 40%, yo coloco la nota. Por ejemplo, yo coloco un 7, un 6 y un 5. ¿Cómo voy a sacar el promedio de esto? Porque acá me está hablando en porcentajes. Es distinto sacar un promedio de una clase o de una nota, cuando solamente promedio, donde sabemos que sumamos los 3 y se dividen por 3. Acá yo necesito sacar el porcentaje. Aquí coloco igual. Siempre cuando yo voy a colocar, en este sentido, seleccionar algo, coloco un paréntesis, selecciono lo que quiero ver. En este caso lo voy a multiplicar porque necesito sacar el 35% del 7. Y aquí ya esto es regla de 3. Pero como es más fácil en Excel, yo sé que para sacar el 35% multiplico por 0.35. Luego coloco un signo más porque necesito sumar este 6, ¿cierto? Que es 25%. Entonces multiplico 0 por 0.25. Luego vuelvo a sumar, coloco de nuevo el paréntesis, S por 0.4, que es el 40%. Y ahí yo aprieto Enter. Y ahí me sale la nota que el alumno tiene, sin necesidad de estar sacando a cada rato esto. Porque lo bueno de sacar esta fórmula es que yo la puedo copiar hacia abajo, seleccionando las celdas, y voy colocando notas en cualquier lado y me las va a sumar, cualquier número. Por eso es importante que uno vaya iniciando. Si fijan, ahí van cambiando todo abajo los resultados. Siempre y cuando esté dentro de las celdas que yo seleccioné. Y así va a dar la nota total del alumno. Para el promedio es más sencillo. Acá dice fórmula, si se fijan. Tengo distintas fórmulas, autosuma, y ahí está el promedio. Entonces, número 1, vamos a colocar, por ejemplo, un 6. Coloco punto y coma, coloco el número 2, voy a colocar un 5. Número 3, voy a colocar un 7. Número 4, vamos a colocar otro 5. Y ahí yo coloco intro. Y me da el porcentaje del promedio. También tenemos distintas fórmulas acá, máximo, mínimo, más funciones, funciones lógicas, las cuales podemos ir utilizando, de texto, donde le doy en específico qué quiero que esté dentro de la celda, fecha y hora. Por ejemplo, voy a colocar ahora, y ahí uno va llenando. Dice, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Entonces, es súper importante que vayamos a ir leyendo y de a poquito vamos a ir aprendiendo algunas funciones más utilizadas. Pero a mí lo que me interesa, chicas, es lo que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Y aquí tenemos distintas formas de insertar. Y si se fijan acá es distinto. Acá salen los gráficos, donde yo puedo insertar distintos gráficos.
Ese es el título del gráfico, todo. Y acá es donde yo tengo que seleccionar los datos. Datos que voy a seleccionar. Y acá no tengo ningún dato. Los únicos datos que tengo son datos de nota. Vamos a seleccionar los datos de nota, que es la serie 1, y agrego la serie 2, ahí están las notas. El nombre de la serie puedo colocar notas. Donde yo puedo ir cambiando todo el gráfico. Yo cambio aquí y sale notas. Y así queda un gráfico de manera rápida y sencilla con las notas. Y me da inclusive cuáles son las notas y cómo lo puedo gestionar. Esa sería la clase de hoy. No sé si tiene alguna duda, chica, alguna consulta. ¿Ninguna? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Voy a detener la grabación para después poder